Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté, hablaré de ti donde esté. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Amén, gloria sea al Señor, hermanos. Muy buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta maravillosa noche de lunes. Este es su programa Cierre de Programación, conducido por el programa El Principio del Evangelio, su servidor y amigo Joel Pérez. Es para mí un placer saludarlos, amigo y hermano en Cristo, por supuesto, de la congregación de West Palm Beach. En estos momentos estoy transmitiendo desde Tennessee. Es un placer para mí estar llegando a sus hogares, a sus medios de comunicación. Gracias por su sintonía. En esta maravillosa noche quiero dirigirme en unas palabras de oración, ¿verdad? Por hermanos que necesitan de nuestras oraciones. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces vamos a ir a Dios en oración por el suegro de nuestro hermano
por el suegro de nuestro hermano Daniel Martínez. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta maravillosa noche. Gracias por concedernos, Padre, la oportunidad de estar aquí presente, Señor, con el único propósito, Padre, que es alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por darnos este privilegio, Padre, por nuestros hermanos y amigos, Padre Celestial, que han de estar en diferentes partes, bendito Dios, de donde tú los tienes, Señor. Te pedimos que ellos sean bendecidos, Padre eterno, en una manera grande y en una manera tan especial, Padre Celestial. Te pedimos que guardes a cada uno de mis hermanos que trabajan en esta radio, Señor, a los administradores, a los directores, Padre, también a los expositores, Señor. Todos sean bendecidos, Padre, sus familias también, Padre Celestial, como también toda la audiencia, Padre, aquellos amigos que se prestan, Señor, su tiempo para podernos, Padre Celestial, escuchar. Bendícelos en gran manera, Padre eterno. En esta maravillosa noche, Señor, te damos gracias por este programa, Señor, por estos programas de cierre de programación, como por todos los programas, Padre, que se exponen día a día en esta radio, Señor, como a través de Facebook Live y en todas las vías, Padre Celestial, de comunicación, Padre eterno, donde, bendito Dios, está llegando esta radio. Te rogamos, Padre, que todo sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. En esta maravillosa noche, Padre, te pedimos, Padre, te damos gracias por la salud de nuestro hermano José Mendieta, Señor, porque según las informaciones que él estuvo publicando, que salió bien en las cirugías que él tuvo, Señor. Te damos gracias por él, porque tú siempre estás con tus servidores, Señor. También ahora, Padre, también te rogamos, Padre, por el suegro de nuestro hermano Daniel, Padre Celestial. Usted sabe, Padre, que también él se encuentra enfermo, Señor. Lo encomendamos en tus manos, Padre Celestial, para que tú, bendito Dios, bendice a aquellos médicos, las enfermeras que van a llevar a cabo esa cirugía que le van a hacer a él, Padre Celestial. Te rogamos su pronta recuperación, Padre, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Bendice a nuestro hermano, bendice a su esposa, a sus niños, y bendice al suegro de nuestro hermano, Padre Celestial. Él se llama Florentino, Señor Hernández. Entonces lo ponemos en tus manos, Padre Celestial, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa noche, Padre. También te damos gracias, Padre, por la palabra, Señor, que vamos a leer, Padre Celestial, en esta maravillosa noche, Padre. Es un placer para nosotros, Padre, poder exponer tu palabra, Señor. Te rogamos que nos des humildad y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y amigos. Gracias por su sintonía. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más a través de esta radio, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. En esta maravillosa noche vamos a estar iniciando, ¿verdad? Un nuevo libro. Acabamos de estudiar la carta de los Colosenses. Gracias al Señor. Una carta muy chiquita, pero de mucha edificación. Cuando nosotros la leemos y la meditamos, sabemos que para eso fue, para edificar a la iglesia. En esta maravillosa noche vamos a introducir el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, mis queridos hermanos y amigos, es uno de los 4 evangelios. Juan es uno de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? El propósito de que se escribiera este evangelio, históricamente, vamos a comentar 3 razones, ¿verdad? 3 razones. ¿Por qué fue que necesario, ¿verdad?, que el apóstol Juan escribiera el evangelio que lleva su nombre, ¿verdad? Por supuesto. 3 razones fundamentales que vemos en las Sagradas Escrituras. Como razón número 1, que lo llevó al apóstol a escribir, bueno, por inspiración del Espíritu Santo, por supuesto. La razón número 1 era porque
los judíos, ¿verdad? Los judíos, los israelitas, no creían que el Señor Jesús resucitó. Ellos sabían muy bien. Ellos, como observantes de la ley, ¿verdad? Ellos sabían muy bien que el Señor Jesús resucitó, por supuesto. Pero entonces ellos, a pesar de que Jesús resucitó, ellos querían negar, ¿verdad?, la resurrección de Cristo Jesús, para que la gente creyera que fue una mentira, ¿verdad?, que el Señor no resucitó. Creo que eso lo podemos ver. Vamos a ver el Evangelio de Mateo rápidamente, para ver qué podemos ver de ahí. Una de las razones, el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 62, dice la palabra del Señor así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Estos eran las principales, se podría decir, autoridades, ¿verdad?, de Israel. Los sacerdotes, los fariseos, los que exponían la ley. Y estos eran los que no querían que el Señor Jesús resucitara. Ellos sabían muy bien que el Señor Jesús resucitó, mas sin embargo ellos querían negar a toda costa la resurrección de Cristo Jesús. Dice entonces el versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, imagínense cómo se referían de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Será el postrero error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis guardias, id y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Ellos completamente no querían, ¿verdad?, que el Señor Jesús resucitara. Mas sin embargo, nosotros sabemos, ¿verdad?, por las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, una de las razones claras, ¿verdad?, ¿por qué el apóstol Juan escribe el Evangelio? Es porque quería, ¿verdad?, demostrar a todo el creyente, ¿verdad?, a todo lector de la Biblia, a todo el que escuchara el Evangelio, que Jesús sí resucitó, ¿verdad? Que Jesús sí resucitó. Entonces, ese es uno de los propósitos, ¿verdad?, una de las razones por qué fue necesario que se escribiera el Evangelio de Juan, por qué Juan lo escribió, porque él quería demostrar, porque él fue uno de los apóstoles de Cristo Jesús. Él quería demostrar que Jesús resucitó, para que la mentira de los judíos, ¿verdad?, no tuvieran argumentos, ¿verdad? No tuvieran argumentos, porque Juan fue un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una de las razones, y otra de las razones también fue que también en ese tiempo también existían los gnósticos. Y los gnósticos, hermanos y amigos, no solamente estaban entre los gentiles, ¿verdad?, sino también estaban dentro de los judíos. También habían judíos gnósticos que no creían, ¿verdad?, que Jesús trajo una apariencia, que Jesús vino en carne y sangre. Ellos no creían eso. Entonces, ellos creían que Jesús solamente aparentó, ¿verdad?, solamente era una apariencia de un ser humano,
pero que en realidad él nunca trajo un cuerpo como ser humano, sino nada más aparentaba. Esa era la creencia de los gnósticos. Esto también contradice, ¿verdad?, los evangelios. Por eso fue necesario que el apóstol Juan escribiera, porque ellos también negaban la divinidad de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces era necesario que el apóstol Juan escribiera. Esa es la segunda razón. Esto, de acuerdo a esto, escribió alguno de los apologetas de aquel entonces, diciendo, ¿verdad?, que contradiciendo a los gnósticos, diciendo que la materia no es eterna, sino porque los gnósticos tenían esa creencia, que la materia es eterna, ¿verdad? Mas sin embargo, uno de los apologetas cristianos de aquel tiempo escribió que la materia no es eterna, sino fue creado de la nada, y fue creado, que la materia no es eterna, sino fue creado de la nada. Esto lo escribió Teófilo de Alejandría, ¿verdad? Con respecto a estas doctrinas gnósticas, fue necesario que se escribiera el Evangelio de Juan, y si nos damos cuenta, entonces el Evangelio de Juan empieza con eso, tratando de demostrar el creador de la creación, quién era, ¿verdad?, para que quedaran claras las dudas que habían en las personas de aquel entonces, como también en el tiempo actual siguen habiendo esas personas, pero las Sagradas Escrituras son claras y no hay argumentos que puedan contradecirlas, ¿verdad? Esta sería la segunda razón. Y la tercera razón, históricamente, porque aquí estamos viendo las razones históricas por qué se escribió el Evangelio de Juan. Otra de las razones es porque en ese tiempo también existían todavía los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Históricamente, la historia dice eso, que también Juan el Bautista dejó muchos seguidores, que ellos eran fieles a Juan el Bautista, a pesar de que Juan el Bautista les dijo, ¿verdad?, que creyeran en el que iba de venir. Esto era en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, ellos seguían teniendo por de encima de todo a Juan el Bautista. Entonces era necesario que un apóstol directo, que aparte que se entiende que fue apóstol de Juan el Bautista, fue discípulo de Juan el Bautista, el apóstol Juan, y después el Señor Jesús lo llamó para apóstol. Entonces era necesario que él escribiera, ¿verdad?, demostrando que no era Juan al que se debía de seguir, sino que era a Jesús, porque el mismo Juan el Bautista dio testimonio de Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Juan, versículo 20 en adelante, donde nos empieza a dar a recordar las profecías acerca de Juan el Bautista y cuál era su misión. Su misión era venir a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, ¿verdad?, los seguidores de Juan no pusieron atención a sus maestros, porque Juan fue maestro de ellos. Ellos no creyeron completamente en Cristo Jesús, sino tenían a Juan como sus maestros, como el todo, y eso era también una secta, ¿verdad? Una secta. Esto lo podemos ver rápidamente, lo vamos a leer en Hechos capítulo 19, si no me equivoco. Vamos a ver Hechos 19. Es aquí, ¿verdad? Sí. Hechos 19. Veamos qué dice Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es en Jesús el Cristo,
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Amén. Gloria sea al Señor. Pues aquí vemos un grupo, hermanos, de los seguidores de Juan el Bautista, que no pusieron atención a su maestro, ¿verdad? Esto nos pasa a cualquiera, ¿verdad? No poner atención a la palabra del Señor. Y era lo que les pasó a ellos. No pusieron atención a Juan el Bautista. Juan el Bautista, por supuesto, cuando él empezó, llamó discípulos también, ¿verdad? Él tenía sus discípulos. Pero Juan les decía que era necesario que creyeran en el que había de venir. Esto era en Cristo Jesús. Porque si no se cree en Cristo Jesús, que Él vino en carne y sangre, no se puede tener el Espíritu Santo. Entonces estos hermanos, porque después se bautizaron, ¿verdad? No tenían, ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Entonces otra de las razones por qué Juan escribe el Evangelio es también para refutar y para demostrar que no era Juan el Bautista, sino que era Jesús en el que se había de creer. Y por supuesto, también el Evangelio de Juan nos enseña acerca del Consolador, o sea, acerca del Espíritu Santo. Entonces, estas son 3 razones por las cuales se escribió el Evangelio de Juan. Número 1, para demostrar a los judíos que Jesús sí resucitó. Número 2, para demostrar a los gnósticos que Jesús vino en carne y sangre y que la materia fue creada por Él, de la nada. Número 3, para demostrar a los discípulos de Juan que no era a Juan al que habían que creer, sino era en Cristo Jesús para poder recibir el Espíritu Santo y alcanzar la salvación. Entonces, rápidamente hemos visto 3 puntos históricos. ¿Por qué razón se escribió el Evangelio de Juan? Gloria sea al Señor. Espero que me estén entendiendo, mis amados hermanos y amigos. Estos son 3 puntos nada más, aunque yo creo que después hay un sinnúmero de cosas. ¿Por qué razón se escribió el Evangelio de Juan? Todo el libro de Juan se escribe con ese propósito de demostrar que Jesús es Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Demostrar que Jesús es Dios. Demostrar su divinidad, demostrar su deidad, demostrar su preexistencia, demostrar que Él es el creador de todo y que sin Él no hay nada, demostrar que Él es Dios, demostrar su gloria. Ese es el propósito de todo el Evangelio de Juan. Gloria sea al Señor, hermanos. Espero que me estén entendiendo. Para reforzar esto, vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 20, ¿verdad? Vamos a saltarnos hasta allá, aunque yo sé que después vamos a llegar ahí con el tiempo. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30, dice el apóstol Juan de esta manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria sea al Señor. Amén. Este es el propósito del Evangelio de Juan: escribir que Jesús es el Cristo, demostrar que Jesús es el Cristo, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, demostrar su preexistencia, demostrar su deidad, y para que creyendo puedan tener vida eterna. Entonces, hizo el Señor Jesús muchas otras cosas, pero las que se han escrito en este Evangelio es con el propósito de que todo oyente y todo lector de la palabra de Dios obtenga esa fe, esa claridad, esa convicción que Jesús es Dios, que Él es eterno, que Él vino en carne y sangre, y para que creyendo en su nombre tengáis vida. Gloria sea al Señor. Este es el propósito, hermanos. Entonces de esto se trata el Evangelio de Juan, de ver la gloria de Cristo Jesús, o sea, su deidad, su divinidad. Y este va a ser uno de los puntos que nosotros vamos a enfocar en este libro, ¿verdad? Cuando vamos a iniciar nuestro estudio, porque esto es nada más la introducción. Vamos a iniciar nuestro estudio sobre este libro de Juan. Lo vamos a hacer de una manera sencilla,
no de una manera profundizando, porque profundizando, ¿verdad? Se necesita mucho tiempo y es bueno también profundizarlo, pero yo creo que lo vamos a hacer de una manera sencilla, buscando los textos paralelos de cada texto, y así vamos a estudiarlo texto por texto, y todo es para honra y gloria del Señor, ¿verdad? La palabra edifica, simplemente nosotros tenemos que leerla, meditarla y por supuesto concordarla con las Sagradas Escrituras para ver de qué se trata, de qué es lo que está hablando el escritor, ¿verdad? El Evangelio. Entonces es muy importante, hermanos. Entonces quiero leer ahora la otra biografía acerca del apóstol Juan. Ya vimos los 3 puntos, las 3 razones por qué Juan escribe el Evangelio. Ahora vamos a ver su biografía. ¿Quién es Juan? Ya sabemos que Juan es hijo de Zebedeo. Bueno, dice así: se cree que el apóstol Juan escribió este libro desde la ciudad de Éfeso. Bueno, históricamente se cree, ¿verdad? Se tiene entendido históricamente por los rasgos que han hecho los historiadores, todos los que se dedican a estudiar la historia, los apologetas y todos esos, han llegado a la conclusión de que este evangelio se escribió desde la ciudad de Éfeso. Aunque el nombre de Juan nunca se menciona en este evangelio, se da por sentado que él se refiere a sí mismo cuando habla del discípulo al cual Jesús amaba. Era el más joven de los 12 discípulos originales y era hermano de Jacobo. Debido al celo que mostraron Jacobo y Juan, Jesús los llamó hijos del trueno. El libro revela a Jesús como la luz y la vida, y al Padre como un Dios amoroso. Gloria sea al Señor. Luego, este evangelio comienza afirmando en su prólogo que Jesús es el Verbo, el Logos de Dios, y luego Juan presenta 7 milagros o señales que muestran el poder sobrenatural de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Amén. Tenemos entendido, hermanos, que los poderes, ¿verdad? Los milagros sobrenaturales que Jesús hizo, Él rompió todo, todas las reglas, todas las leyes de la naturaleza, todo, ¿verdad? Todo Él la rompió, porque lo que Él hacía era sobrenatural, algo que nadie puede hacer, que solamente lo puede hacer Dios. Entonces, de esta manera también Juan demuestra que Jesús es Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, todas las señales que el Señor Jesús hizo están comienza desde el capítulo 2, versículo 1 al 11 del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 46 al 54 del Evangelio de Juan. Son grandes milagros y señales. El capítulo 5, versículo 1 al 47, el capítulo 6, versículo 1 al 14, el capítulo 6, 15 al 21, el capítulo 9, 1 al 41, el capítulo 11, 1 al 57. Ahí podemos ver los milagros más grandes, muy importantes, que Juan seleccionó los milagros, ¿verdad? Que Jesús hizo y los escribió. En 7 ocasiones Jesús afirma que Él es el yo soy. Y cuando Jesús afirma que Él es el yo soy, se está refiriendo a Yahweh, o sea, se está presentando como Dios, como el Dios de la Torá. Entonces, por eso es que muchas veces los judíos, ¿verdad?, querían apedrearlo, porque Él se presentaba de esa manera. Como vimos, Él es Dios a través de sus presentaciones, a través de lo que Él citaba. Entonces, 7 veces aparece en el Evangelio de Juan la palabra yo soy la puerta, yo soy antes que Abraham, yo soy, y todo eso, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el transcurso también de nuestro estudio. Entonces, esto lo podemos ver en los yo soy, lo podemos ver del capítulo 6, versículo 35, capítulo 8, versículo 12, capítulo 8, versículo 58, capítulo 10, versículo 11,
capítulo 11, versículo 25, y capítulo 14, versículo 6, capítulo 15 y versículo 1. Ahí podemos ver todas estas 7 declaraciones del yo soy, refiriéndose a Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Jehová Dios le llamó por un ángel a Moisés, y cuando Moisés llegó a donde estaba la zarza ardiendo, ¿verdad? Porque Dios hace de sus ángeles fuego. Entonces él habló de en medio del fuego. Gloria sea al Señor. Luego entonces Juan hace énfasis en la sublime deidad de Cristo, o sea, demostrando que Él es Dios, más que cualquier otro evangelio. Estas son las razones, hermanos. Las 3 razones que vimos es porque el apóstol Juan, en todo el evangelio de Juan, su meta es demostrar que Él es Dios. Gloria sea al Señor, que Jesús es Dios. Dice: casi la mitad de los versículos en el evangelio de Juan contienen palabras dichas por Jesús. El discurso del aposento alto, Juan 14, 17, pronunciado la noche antes de la crucifixión, solo aparece en Juan como historiador, teólogo y discípulo de Jesús. Juan va más allá del mero retrato biográfico y presenta la personalidad sin paralelos y la resplandeciente divinidad del Señor, con la intención de convencer al perdido para que crea en Él. Además del rechazo, muerte y resurrección de Cristo, se han cumplido muchas otras declaraciones proféticas, como por ejemplo la llegada del Espíritu Santo, la primera predicación clara de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Esta profecía, ¿verdad? Esto lo dijo el Señor Jesús, fue una promesa, que cuando el Señor Jesús se iba a ir, iba a venir el Consolador. Por eso es que los discípulos de Juan el Bautista todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque ellos no creían en Jesús, y Jesús prometió mandar el Consolador. Esta es otra de las razones por qué se escribió entonces el Evangelio de Juan. Gloria sea al Señor. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 2 al 3, donde el Señor Jesús dice que se va a preparar moradas para cada uno de nosotros. Y luego Juan 17, 20 al 23. Luego ahí nos habla de la unidad, ¿verdad? Entonces, estas son, hermanos, las razones por qué se escribió el Evangelio de Juan. Amén. También el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 18 al 22, también profetiza cómo el apóstol Pedro iba a morir, ¿verdad? Es otra profecía también que se ha cumplido claramente como él lo escribió en el Evangelio de Juan. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces es muy, muy importante ver conocer, ¿verdad?, el por qué se escribió el Evangelio de Juan. Hay varias razones, y el propósito es demostrar que Jesús es Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora vamos a ver un poco más acerca de la vida de Juan. Veamos Marcos capítulo 1, versículos 17 al 20. Vamos a ver qué encontramos ahí acerca de Juan. Marcos capítulo 1. Gloria sea al Señor. Espero que no los esté aburriendo, hermanos. Esto es la introducción del Evangelio de Juan. Y en la siguiente serie, ¿verdad?, que tengamos la oportunidad de hacerlo, por supuesto que vamos a hablar entonces, en todos los cierres de programación vamos a hablar del Evangelio de Juan. Así como hablamos de la carta de los Colosenses, ¿verdad?, textos por textos, así vamos a hablar también del Evangelio de Juan, analizando, ¿verdad?, despacio, ¿verdad?, y buscando los paralelos. Es muy importante, ya que Dios nos da el privilegio, ¿verdad?, de tener apartar este tiempo a través de esta radio vía internet, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Marcos capítulo 1, versículo 17 al 20, gloria sea al Señor. Vamos a ver qué nos dice.
Amén. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Gloria sea al Señor. Aquí podemos ver parte de la biografía del apóstol Juan, ¿verdad? Que era lo que él hacía antes de recibir ese glorioso y poderoso llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo llamó con un gran propósito. Este es un gran hombre de Dios, porque imagínense, se tiene entendido que él era el más joven de los 12. Wow. Los hermanos tienen un programa para jóvenes los sábados, ¿verdad? Creo que quiero disculparme con ellos que me llamaron y yo no tenía mi teléfono conmigo, entonces no pude ver sus llamadas. Pero hermanos, un programa muy bonito. Imagínense cómo Dios usa a los jóvenes, cómo es que en todas las congregaciones siempre hay jóvenes y Dios tiene algo para cada joven de cada congregación. En este caso, Jesús escogió a 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles se tiene entendido que Juan era el apóstol más joven, o sea, el más muchacho, el más tiernito, ¿verdad? Pero qué memoria de este muchacho, qué capacidad, que él pudo recibir el Espíritu Santo y por inspiración del Espíritu Santo escribir cada detalle para demostrar que Jesús es Dios y para que creyendo en Él tengamos la vida eterna. Y no solamente escribió el Evangelio de Juan, sino también escribió la primera carta de Juan, demostrando igual que Jesús es Dios. La segunda carta de Juan, reclamando tener cuidado en desviarnos de la fe, negando la existencia y la encarnación de Cristo Jesús. Y escribió la tercera carta de Juan también. Y también escribió el libro de Apocalipsis. Wow, qué privilegio, cómo Dios usó a este joven, ¿verdad? Pero más sin embargo, antes de su llamamiento, la palabra del Señor nos dice aquí en Marcos capítulo 1, versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Amén. O sea que entonces Juan es hermano de Jacobo, y hijo de ¿quién? De Zebedeo. Gloria sea al Señor. Profesión, antes de venir a Cristo Jesús, pescador. Era un pescador. Y se tiene entendido que no era uno de los pescadores, una de las empresas más finas, ¿verdad? O poderosas de aquel entonces, sino que era un simple pescador, porque ahí la palabra da detalles que él estaba remendando sus redes. Creo que en la pesca le salía, pero no le alcanzaba para tener una red nueva, fuerte, ¿verdad? Moderna de aquel entonces. Estos muchachos estaban remendando sus redes cuando el Señor Jesucristo lo llamó y lo usó en gran manera. Tanto es así que él escribió el Evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis, con el único propósito de demostrar que Jesús es Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Yo no sé en qué estado estaba usted, cómo estaba usted, ¿verdad?, cuando Dios lo llamó, cómo fue su llamamiento. Tal vez usted lo puede recordar, pero cómo Dios lo ha cambiado. Esto es glorioso, esto es maravilloso, cómo Dios lo está usando ahora, ¿verdad? Quizás a través de esta radio, a través del Facebook Live de esta radio, quizás más a través de otros medios más fuertes, más poderosos. Pero hermanos, que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Y si Dios te ha llamado y todavía no te está usando de la manera en que tú quieres, tenlo por seguro que si le pides al Señor, Dios te va a usar de la manera que tú quieres, porque Dios conoce tu corazón y Dios te llamó con un propósito, y el propósito es el mismo
que nosotros proclamemos que Jesús es Dios y que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Esto es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras acerca de quién es Juan, el escritor del Evangelio de Juan, como también el escritor de las cartas y el escritor del Apocalipsis. Gloria sea al Señor. Amén. También podemos ver Mateo capítulo 4, versículo 21 al 22. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Amén. Esta es la introducción del Evangelio de Juan. Estamos viendo quién es Juan y las obras que Dios hizo por medio de este apóstol, uno de los más jóvenes. Wow, cómo Dios ha usado jóvenes para su reino, para su obra, para llevar a cabo su obra. Gloria sea al Señor. Y Él es uno de ellos. Mateo capítulo 4, versículo 21 al 22, que nos dice con otros detalles, ¿verdad? Vamos a ver. Dice así: pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria sea al Señor. Aquí vemos también la fe, ¿verdad? La fe, la entrega de estos hermanos, de estos muchachos. Cómo Dios, ¿verdad? De qué manera Dios los llama a ellos, ¿verdad? Ellos están ocupados en sus quehaceres, en lo que les sostiene a ellos la vida diaria, ¿verdad? Su profesión. Estaban ahí en compañía de su padre, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que su padre era el maestro. Mas, sin embargo, cuando ellos recibieron el llamamiento de Cristo Jesús, ¿dejaron qué? La barca, dejaron las redes, dejaron a sus padres y siguieron a Cristo Jesús. Esto nos demuestra a nosotros un ejemplo de fe, de convicción y de entrega. Y Dios los usó, hermanos. Dios los usó. Entonces, a veces Dios no nos usa a nosotros porque nosotros no... Hay cosas que nosotros no queremos renunciar. Hay cosas que nosotros no queremos dejar. Yo creo que por eso no todos somos misioneros, ¿verdad? No todos son evangelistas, no todos son predicadores, porque todo se requiere de dejar cosas. Y a veces hay que dejarlo todo por el Señor Jesucristo. Entonces, esto también es algo para que nosotros reflexionemos qué es lo que nosotros no queremos dejar, cómo Dios nos quiere usar, por qué no nos está usando, ¿verdad? ¿Por qué no nos está usando? Tal vez hay algo que no hemos dejado, tal vez hay algo que no queremos renunciar, tal vez sea algún asunto familiar, tal vez sea algún asunto de pecado, algún asunto económico, yo qué sé, pero aquí vemos un gran ejemplo que ellos dejaron su trabajo, dejaron su empresa, el barco, dejaron a su padre y siguieron a Cristo Jesús, y Dios los usó de una manera grande. En este caso estamos viendo a Juan, cómo Dios lo usó, cómo Dios le confió, le dio la revelación, le dio el Espíritu Santo para que él escribiera acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos quiere dar cosas, pero para que nosotros la podamos recibir tenemos que dejar cosas también. Gloria sea al Señor. Entonces es importante, hermanos, que veamos el llamamiento de estos personajes que son para nosotros un ejemplo. Por eso están ahí en las Sagradas Escrituras. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces también, según él escribió 3 epístolas y escribió el libro de Apocalipsis. Amén. Vamos a ver uno de lo que él presenció, uno de los que presenciaron ellos. Vamos a ver Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42, que ellos presenciaron cosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no solo una, sino todas las que están ahí en el Evangelio de Juan, es porque ellos fueron discípulos directos, ¿verdad?
de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos. Amén. El Evangelio de Marcos, vamos a leer, hermanos. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 35 al 42. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice aquí. Otro detalle acerca de Juan. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Imagínense todo lo que presenció el apóstol Juan. Pero lo que nos debe llamar la atención aquí es: ¿por qué el Señor Jesús lo seleccionó? ¿Verdad? Esto es una pregunta. Porque en el capítulo 5 de Marcos, versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Imagínense, no permitió que le siguieran todos sus discípulos, porque él tenía 12. Y es más, habían más personas ahí que estaban presenciando, que bien pudieron ir con él, pero el Señor Jesús no los llevó. Él solamente llevó a 3, y entre ellos estaba Juan. ¿Y cuál era el propósito? El propósito es que Juan era un joven y estaba destinado, ¿verdad? Ya el Señor Jesús lo había elegido para que Juan diera testimonio de él. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, esto es la introducción y acerca del Evangelio de Juan, que nosotros estaremos estudiando en los programas cierre de programación, los lunes y los viernes, que son los que los hermanos de la radio nos han dado. Y a veces hay muchos temas, ¿verdad?, para poder exponer, pero yo creo que hemos estudiado que es mejor dar un libro, ¿verdad?, como lo dimos Colosenses. Entonces ahora vamos a leer y a estudiar sencillamente, ¿verdad? Sencillamente vamos a estudiar el Evangelio de Juan, y el propósito es demostrar la gloria de Jesús, su deidad, su eternidad, su importancia. Gloria sea al Señor. Esperamos entonces, hermanos, contar con ustedes cuando ustedes estén, cuando nosotros estemos en este programa. Y si usted no tiene el tiempo de escucharlo, por lo menos le suplicamos, ¿verdad?, que cuando pueda, pues también pueda, ¿verdad?, compartir los links, ¿verdad? Dice entonces: también Juan tuvo la oportunidad, creo, de ver al Señor Jesús en la transfiguración, según Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9, y en Getsemaní, Mateo 26, 36 al 46. Amén. También Jesús lo consideraba como el discípulo amado. Juan capítulo 13, versículo 23, y Juan capítulo 21, versículo 20. Juan capítulo 20, versículo 2 al 8. Jesús le dio a él y a su hermano Jacobo el apellido de
de hijos del trueno, ¿verdad? Porque ellos amaban mucho al Maestro. Entonces, Juan fue uno de los elegidos para ver muchas cosas del Señor Jesucristo, y el propósito era porque el Señor ya lo había elegido para escribir todo lo que Él escribió. Gloria sea al Señor. En este caso vamos a estudiar entonces lo que es el Evangelio de Juan, y estaremos entonces empezando la próxima serie, ¿verdad? Ya sería el viernes, si Dios nos da la oportunidad. A veces, por más que queremos, a veces no se puede, ¿verdad? Pero cuando yo no puedo, entonces va a estar el hermano Abel también, que es bueno, estamos entre los dos, vamos a dar este libro de Juan, porque cuando yo no pueda, entonces Él lo va a dar, y cuando él no pueda, pues yo lo voy a dar. Gloria sea al Señor, y así pues será más fácil, porque a veces no podemos, hermano. A veces yo no puedo, a veces Él no puede. Aunque los hermanos me han dejado a mí estos dos espacios, que yo los aprecio mucho, hermanos. Gracias por la confianza, y espero que esto pueda edificarnos, ¿verdad? La palabra siempre nos edifica, sobre todo cuando habla de Cristo Jesús. Es bien interesante el Evangelio de Juan, mis amados hermanos. Gracias entonces por su sintonía, por su paciencia. Hay muchas cosas que hablar acerca de Juan. Juan vio la transfiguración, Juan vio muchas cosas del Señor Jesús, pero ya el tiempo se ha ido. Entonces tenemos claro entonces que Él es el escritor del Evangelio. El propósito, según se escribió desde Efeso, aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente creo se escribió en el año entre el año 90 y el 95. Juan estuvo escribiendo el Evangelio de Juan en el año 90 después de Cristo. La verdad clave que escoge aquí bueno, yo tengo la Biblia Reina Valera. La verdad clave es: Jesús es el Hijo de Dios, por supuesto. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, y este es lo que Él quiere demostrar. Que Jesús, la preexistencia, la preencarnación, la encarnación de Cristo Jesús, y su deidad, la venida del Espíritu Santo. Todo eso es lo que el apóstol Juan quiere darnos a entender a través del Evangelio. Versículo clave es lo que ya leímos. Es Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Gloria sea al Señor. Eso es el versículo clave, hermanos, que leímos hace ratito, y usted lo puede repasar. Juan capítulo 20, versículo 31. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por su sintonía. Gracias por su confianza. Dios los bendiga. Vamos a ir a Dios en una hermosa corta oración. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu poder tan infinito, por tu misericordia, Padre, por concedernos, Padre Celestial, este espacio a través de este medio de comunicación. Te rogamos en esta maravillosa noche, Padre Celestial, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Bendice a todos mis hermanos y amigos, Padre, que pudieron escuchar este programa y que lo van a escuchar, Señor, pregrabadamente. Bendícelos en gran manera, Señor. Señor, te rogamos por Blanca Hinojos. Va a ser intervenida el día 23, Padre Celestial, de un tumor que tiene en el cerebro. Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Tú haces maravillas, Padre Celestial. Tú eres el dador de la vida, Padre, y de esto se trata el Evangelio de Juan, demostrar que todo viene de ti, que todo fue creado por ti y para ti, Padre Celestial. Señor, te rogamos que bendice a tu hija, Padre Celestial, porque todos son creación tuya, Padre. Bendice a Blanca, la ponemos en tus manos, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Bendice a los doctores, a las enfermeras, que todo esté listo y que todo sea para honra y gloria a tu nombre, Señor, porque toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre. Te rogamos por la familia de ella, por sus hijos o no tiene hijos. Usted la conoce, Señor. Te rogamos por todos sus seres queridos, para que tengan fe, para que tengan confianza, para que tengan claro, Señor, que todas las cosas dependen de ti.
y que tú actúas según tu voluntad. Te damos gracias por la vida de Blanca. Y gracias, Señor, porque todas las cosas, Señor, en tu nombre ayudan para bien. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este programa, Señor. Gracias por nuestros hermanos directores, coordinadores, expositores. Bendícenos a cada uno por nombre, por ministerio y por sus familias, sus proyectos. Todos sean bendecidos, Padre. Concédales todo lo necesario. Y que tú seas glorificado, Padre, en todo. Gracias te damos, Padre Celestial. En el nombre glorioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Dios me los bendiga. Este es su hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach, que es ahí donde yo me congrego con mis hermanos en estos momentos. Por motivos familiares también estoy aquí en Tennessee, pero espero en Dios, hermanos, y en sus oraciones también por mi suegra. Por favor, les encomiendo oraciones por ella, por mi esposa Sandra, por mis hijos Amos y Habacuc y por mí, para que pronto regresemos a Florida y que nuestro Dios sea glorificado, mis amados hermanos. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos, hermanos, entonces en el próximo programa. El viernes también cierre de programación a las 12 de la noche en Florida. Y el sábado también mis hermanos me han dado un espacio y el programa se llama El Principio del Evangelio. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, ven, ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.